tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro síncrono correspondiente a la materia electiva 3 de Derecho Inquilinario. En este tercer encuentro vamos a hablar un poco, a comenzar hablando sobre la tercera unidad, que se refiere a lo que es la relación arrendaticia, esa relación que se genera entre el arrendador y el arrendatario con ocasión del contrato de arrendamiento y que además está, como ya lo hemos visto en encuentros anteriores, está totalmente regulada, reglada, normada por las leyes correspondientes. Siempre vamos a hacer aquí una diferenciación entre cómo es la relación arrendaticia en el caso de los arrendamientos de vivienda, y vamos a incluir aquí otro aspecto que es la relación arrendaticia en los casos de arrendamiento de inmuebles a estudiantes, y lo que se trata de la relación arrendaticia para los locales comerciales. Hemos visto en el transcurso de todo este curso que incluso el tratamiento de la ley, aunque sigue reglando y normando toda esa relación, es un poco más relajado en cuanto a los aspectos que se refieren al arrendamiento de locales comerciales que con respecto a los arrendamientos de vivienda. Vamos entonces a dar inicio con la parte de la relación arrendaticia en el arrendamiento de viviendas. Lo primero que la ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda nos habla en su artículo 32 es sobre la irrenunciabilidad de los derechos de protección. Fíjense que esta es una ley totalmente proteccionista, dirigida justamente a dar cobertura al débil jurídico que ya nosotros dijimos en encuentros anteriores, que es el arrendatario, la persona que no posee vivienda y que pues por razones de necesidad imperiosa, de necesidad primordial, debe proveerse a sí mismo y a su núcleo familiar de una vivienda. Nos dice el artículo 32. Los derechos de la presente ley que se establecen para beneficiar o proteger a los arrendatarios y arrendatarias. Son irrenunciables y será nula toda la acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos. A tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente ley es nulo, y los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Entonces tenemos un principio fundamental para todo lo que se refiere a la relación arrendaticia, y es que no puede haber renuncia a los derechos de protección que tienen los arrendatarios con respecto a ese contrato, con respecto a esa relación arrendaticia. Toda figura que se utilice para encubrir la verdadera existencia de un contrato de arrendamiento de vivienda es totalmente nula, y nula de pleno derecho. Es decir, no necesita ser demandado, sino que de pleno derecho es un negocio jurídico nulo. Vamos a hablar aquí un poco sobre las obligaciones que tiene primero el arrendador. Es decir, vamos a suscribirnos en este caso dentro del arrendamiento de vivienda a las obligaciones y los derechos que tiene tanto el arrendador como el arrendatario. Entonces, la primera obligación que tiene el arrendador, de acuerdo con el artículo 22 del reglamento, de la ley para regular y controlar la relación arrendaticia, en el caso del arrendamiento de vivienda, es que los arrendadores, la primera obligación, deben remitir a la SUNAVI
los datos que sean requeridos para el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas. Dice el artículo 22, los arrendadores deberán remitir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda los datos que sean requeridos a los efectos del Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se ha hecho el registro como arrendador, no puede ser posible la existencia de un contrato válido de arrendamiento de acuerdo a los términos de la ley. Es decir, puede ser que de palabra encontremos casos donde hay arrendamientos de habitaciones, de viviendas, de casas, de apartamentos en general, pero para que sea un contrato que se pueda llevar a una notaría, para darle carácter de efecto público a ese contrato, debe obligatoriamente presentarse el arrendador con los datos que le solicite la SUNAVI para ingresar en el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas. La segunda obligación fundamental, ojo, aquí estamos hablando de obligaciones básicas, ¿sí? Pueden haber muchas otras obligaciones que las partes acuerden, mientras que la ley así lo permita, que las partes acuerden incluir en el contrato de arrendamiento. Según el artículo 33 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la segunda obligación primordial que tiene el arrendador es mantener en buen estado los inmuebles para el arrendamiento, dice el artículo 33. Los arrendadores de inmuebles destinados al arrendamiento están en la obligación de tenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. A estos efectos deberán coordinar con las juntas de condominio o administradoras para que se contraten personas especializadas en el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos hidroneumáticos, sistema eléctrico, disposiciones pertenecientes en lo relativo a la pintura y exigencias sanitarias de los inmuebles. Todo ello sin perjuicio de las estipulaciones que al respecto establezcan las partes. Los derechos y obligaciones derivados del incumplimiento de esta disposición se reglarán de conformidad con lo establecido en el Código Civil y demás ordenanzas aplicables. Bueno, esto tiene sus aristas, ¿ok? Obviamente hay inmuebles, por ejemplo, edificios, condominios, donde no funciona el ascensor porque es irrecuperable y su costo es excesivo, donde no existen incineradores de basura, donde los propietarios de las viviendas de ese condominio no tienen los recursos como para proceder a la pintura, al mantenimiento general. Entonces, bueno, se puede decir que es en buen estado en general, más acordémonos que hay situaciones donde esos inmuebles, incluso si son visitados por Protección Civil, pueden ser declarados incluso inhabitables, pero la necesidad de las personas de vivienda les impide denunciar cualquiera de estas situaciones. Entonces, eso es un aspecto bastante relativo. Otro de los derechos, de las obligaciones, perdón, del arrendador, es entregar el inmueble en buen estado al arrendatario, dice el artículo 34. Es un deber de los arrendadores entregar al arrendatario o arrendataria el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio. Ojo, aquí sí se refiere específicamente al inmueble dentro de ese edificio, dentro de ese condominio o cuando es una vivienda de tipo aislado, debe entregarse en buen estado de servicio, de seguridad y sanidad, así como poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales a la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, si hay una bomba hidroneumática, poner que funcione la bomba hidroneumática, si hay un sistema de planta eléctrica, poner en funcionamiento, en buen estado de funcionamiento esa planta eléctrica porque se considera que son anexos al inmueble. Deben estar al día los servicios públicos antes de su entrega. Otra obligación, preservar en buen estado los servicios del inmueble.
dice el artículo 35 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Es una obligación de los arrendadores preservar el buen estado de los inmuebles, los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, según lo convenido en el contrato, para lo cual deberá coordinar con la junta de condominio o la administradora. Es decir, todo lo que se refiere a tuberías, instalaciones eléctricas, funcionamiento de portones, en tal caso que sean con dispositivos electrónicos los portones, deben estar en correcto funcionamiento. La disposición de las aguas servidas también debe estar en perfecto uso. Si hay un pozo séptico, si hay cloacas, etcétera, etcétera, deben estar en buen estado de conservación. Otra obligación de los arrendadores es pagar los servicios públicos, dice el artículo 36. Los pagos de servicios comunes en habitaciones o casas de vecindad, pensiones o habitaciones de viviendas particulares o de cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarrendado por partes para ser habitado será responsabilidad del arrendador o subarrendador. Entonces, fíjese, aquí no se trata de las viviendas individuales, de las viviendas aisladas, sino cuando son el caso de tipo residencias, pensiones, etcétera, etcétera. El arrendador o subarrendador que por necesidad del arrendatario o arrendataria incumpla este artículo será sancionado de conformidad con la presente ley. En caso de inmueble unifamiliar, el pago de los servicios públicos corresponderá al arrendatario o a la arrendataria. Y esto es totalmente lógico. Otra obligación que tiene el arrendador, efectuar las reparaciones mayores del inmueble. Esto siempre ha sucedido a la luz de las legislaciones anteriores, a la luz del Código Civil y actualmente a la luz de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda. Dice el artículo 37, cuando el inmueble arrendado requiera reparaciones mayores, el arrendador estará en el deber de solventarlas. En caso de ser llevadas a cabo por el arrendatario o arrendataria, previa notificación al arrendador o en su defecto a la Superintendencia Nacional del Arrendamiento de Vivienda, el costo de las reparaciones serán deducibles del canon de arrendamiento. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué debemos entender por reparaciones mayores y qué debemos entender por reparaciones menores? Cuando las reparaciones que requiere el inmueble son estructurales o para evitar la ruina o la pérdida, el deterioro total del inmueble, podemos estar hablando de reparaciones mayores. Una viga principal, la rotura de una tubería de agua servida dentro del inmueble y que afecte la existencia de ese inmueble puede ser considerado como una reparación mayor. ¿Qué podríamos decir que es una reparación menor? Por ejemplo, el cambio de un bombillo, el cambio de un tomacorriente, el cambiar una chapa, una cerradura de una puerta, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque se sobreentiende que cualquier mejora dentro de efectuada al inmueble queda en beneficio del inmueble. Entonces allí juega la parte del acuerdo de voluntades entre el arrendador y el arrendatario a los efectos de cuadrar esos costos, porque efectivamente si el arrendatario toma sobre sí esa responsabilidad de ejecutar esas reparaciones mayores, entonces él debe primero contar con la autorización bien del arrendador, bien de la SUNAVI, y en tal caso debe presentar factura, obviamente, de esos gastos mayores en los que ha incurrido para poder imputárselos a los cánones de arrendamiento. Normalmente, en la realidad, las partes se ponen de acuerdo porque muchas veces los arrendadores no tienen las posibilidades para efectuar esas reparaciones. Otra obligación que tienen los arrendadores es no cobrar cánones de arrendamiento no calculados conforme a la ley.
según el artículo 39. Dice ese artículo 39, no se podrán cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos que esta ley ofrece o producto de una regulación emitida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Los arrendadores que, haciendo uso de la necesidad del arrendatario o arrendataria no cumplan con el presente artículo, serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley, sin perjuicio del derecho que le asiste al arrendatario o arrendataria de iniciar los procedimientos establecidos en esta ley. Bueno, nosotros vamos a ver en el módulo siguiente cómo es la forma de cálculo de esos cánones de arrendamiento. Por ahora nos interesa solamente saber que los arrendadores no pueden cobrar cánones mayores a los que les permita el cálculo efectuado según los términos de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas. Y por último, tenemos en las obligaciones del arrendador garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario o arrendataria, según el artículo 41. Dice ese artículo 41, el arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario o arrendataria durante el tiempo del contrato. El incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente ley. Es decir, esto se refiere a la no perturbación en el derecho al uso y disfrute que tiene el arrendatario sobre el inmueble. Es decir, el arrendador no puede llegar cuando estime conveniente a abrir puertas, ingresar en el inmueble, salvo por casos muy especiales, que sea necesario para verificar un daño, que amerite una reparación mayor, para verificar el estado del inmueble antes de que se proceda a su restitución, es decir, casos muy puntuales. De resto, no tiene derecho el arrendador a perturbar en el uso y disfrute que tiene el arrendador y su núcleo familiar con respecto a el inmueble. Ahora, ese arrendador, a la par de toda esa cantidad de obligaciones, también tiene derechos, obviamente, como propietario del inmueble. El primero de esos derechos es a recibir oportunamente el canon de arrendamiento de acuerdo al artículo 42 de la ley que regula el arrendamiento de viviendas. Dice el artículo 42, el arrendador tiene el derecho a recibir el pago oportuno del canon de arrendamiento que se haya fijado debidamente en el contrato. A tal efecto, el arrendador podrá acordar con el arrendatario o arrendataria la forma y oportunidad en la que estos o estas deban cancelar dicho canon. Es decir, lo podemos colocar por mensualidades vencidas, por mensualidades adelantadas, ya allí juega primero lo que la ley nos permita dentro de los cánones de arrendamiento y segundo, la voluntad de la parte. Fíjense que aquí mismo la ley está permitiendo que las partes se pongan de acuerdo sobre la forma y modo como va a ser ese pago de arrendamiento. Si es en efectivo, si es por transferencia electrónica, etcétera, etcétera. El segundo derecho que tienen los arrendadores es a recibir el inmueble arrendado en buenas condiciones al finalizar el contrato de arrendamiento. Dice el artículo 43. El arrendador tiene el derecho a recibir el inmueble en buenas condiciones de uso, de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Vetustez significa lo más viejo que puede ser un inmueble. Eso es la vetustez, un edificio, el tiempo que tiene ese edificio o ese inmueble. Es obligación del arrendatario o arrendataria entregar el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Y en esto también se presentan muchas situaciones porque algunas veces los arrendatarios o arrendatarias no, como no son los propietarios, no conservan el inmueble en las condiciones en las que debe estar. Obviamente, hay inmuebles que
por su grado de vetustez, pueden ser susceptibles a que se caiga una pared, a que se haya deteriorado el techo, por ejemplo, y eso ya corresponde al orden de las reparaciones mayores que corresponden por cuenta del arrendador. Otro derecho que tiene el arrendador es a que le sea solicitada su autorización para subarrendar y negarse a ella. A ningún propietario, a ningún arrendador se le puede obligar a autorizar el subarrendamiento de su inmueble. Dice el artículo 44, queda prohibido el subarrendamiento del inmueble realizado sin autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato. Los infractores o infractoras de esta disposición serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador de solicitar la resolución del contrato. Entonces, no se puede obligar a los arrendadores a dar en subarrendamiento los inmuebles y no se los puede obligar a autorizar la cesión de, salvo en los casos específicos, la cesión de los derechos que corresponden a ese contrato de arrendamiento en otra persona distinta del núcleo familiar del arrendatario. Y por último, dentro de los derechos del arrendador está el formalizar, el derecho que tiene de formalizar la relación con el subarrendatario cuando ese subarrendamiento haya sido anterior a la vigencia de la ley que regula y controla el arrendamiento de viviendas. Dice el artículo 45. El arrendador o propietario de inmuebles que hayan sido subarrendados o dados en cesión sin la autorización expresa y escrita del arrendador o propietario antes de la entrada en vigencia de la presente ley, están en la obligación de formalizar la relación arrendaticia con las personas que ocupen en ese momento el inmueble ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas. Y fíjense que esta es una forma muy sutil de protección a los derechos del arrendador. Sin menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario o subarrendataria, cuya antigüedad de permanencia en el inmueble deberá ser reconocida por el arrendador previa calificación mediante documento público o privado. Vuelve la misma acotación. De cierta manera, es la manera de formalizar la relación entre ese arrendador y el subarrendatario, subarrendataria o cesionario de los derechos del contrato de arrendamiento a los fines de establecer el lapso de tiempo durante el cual realmente ha estado ese subarrendatario o ese cesionario y los derechos que puede o no puede tener en virtud de ese transcurso del tiempo. Ahora vamos a hablar de las obligaciones que tiene el arrendatario, no porque el arrendatario sea considerado el débil jurídico, no por ese hecho no va a tener obligaciones dentro de esa relación arrendaticia. Entonces, son obligaciones del arrendatario, obviamente, como ya lo vimos en los artículos anteriores, pagar oportunamente el canon de arrendamiento. Eso es un tema bastante discutido, que tiende a ser un poco quisquilloso, porque hay personas que son muy puntuales y muy cumplidas en sus pagos de arrendamiento, como hay personas que son maulas para el pago del arrendamiento y del pago en general de todas sus obligaciones, y tienden a darle largas en ese caso. Recordemos que esta es una causa de terminación de los contratos de arrendamiento, por lo tanto, es nuestro deber como abogados, si somos el abogado, el representante del arrendatario, informarle que debe siempre procurar hacer el apartado de la cantidad que deba cancelar por concepto de arrendamiento. Otra obligación que tiene es efectuar las reparaciones menores al inmueble arrendado. Obviamente, si las reparaciones mayores corresponden al arrendador,
y el arrendatario tiene la obligación de entregar al inmueble, devolver el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió, entonces todo lo que se refiere a reparaciones menores en pro del mantenimiento general del inmueble deben ser cumplidas por parte del arrendatario. Entregar el inmueble en buen estado al arrendador una vez finalizado el contrato. Vale, entonces la explicación que acabamos de dar. Es su deber, es su obligación, más que un deber, es una obligación y así debe estar plasmado, por supuesto, en el contrato de arrendamiento, de devolver ese inmueble en las mismas condiciones en las que fue recibido. Y por último, no subarrendar el inmueble sin autorización del arrendador y además no puede ceder los derechos de ese contrato de arrendamiento, salvo en los casos que la ley así lo permite. ¿Cuáles son los derechos que tiene el arrendatario dentro de la relación arrendaticia cuando se trata de arrendamiento de viviendas? Primero, tienen derecho a que se elabore un contrato escrito de arrendamiento según el artículo 46. Los arrendatarios y arrendatarias tienen derecho a que se elabore un contrato escrito según acuerdo voluntario entre las partes. El mismo deberá ser público. A tal efecto, las notarías públicas y los registros con funciones notariales deberán exonerar de todo gravamen estas actuaciones. Los arrendadores que hagan caso omiso de lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente ley. Fíjense que ustedes en su trabajo que efectuaron en el módulo 2 establecieron dentro de las facultades que tiene la SUNAVI la revisión previa de los contratos de arrendamiento. Para que un contrato de arrendamiento pueda ser presentado en una notaría pública o en un registro con funciones notariales, como por ejemplo el registro de Táriba, los que sean de aquí de San Cristóbal, del municipio, de los municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello, es un registro público pero que además tiene funciones notariales. Entonces, los registradores y los notarios tienen orden de exonerar todos los emolumentos que se originen por concepto de contrato de arrendamiento, pero siempre y cuando lleve ese contrato la autorización y la revisión previa de la SUNAVI. De lo contrario, no podrá ser autenticado ese documento. Igualmente, el arrendatario tiene derecho a que se le fije un canon de arrendamiento conforme a la ley. Y dice el artículo 47, el arrendatario y arrendataria tiene el derecho a que se fije un canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Y a tal efecto no estará obligado u obligada a, 1, pagar un canon superior al que le arroje la aplicación de la fórmula del justo valor establecido en esta ley y fijado por la Superintendencia Nacional del Arrendamiento de Vivienda. Lo vamos a ver con posterioridad. 2, aceptar la condición de la compra o arriendo de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar para la suscripción del contrato. Los arrendadores que hagan caso omiso a lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme a la presente ley. Entonces, no puede ser obligado el arrendatario a pagar un canon de arrendamiento por un monto superior al que haya arrojado la fórmula establecida en la ley, ni tampoco se le puede obligar a adquirir los bienes muebles que queden dentro del inmueble objeto del arrendamiento, de tal manera que ese inmueble, a menos que su arrendamiento sea bajo la modalidad de arrendamiento del inmueble amoblado, el inmueble debe estar totalmente vacío y desocupado. Igualmente, el arrendatario tiene derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento en caso de disolución del vínculo familiar. No sé si ustedes han visto ya lo que significa el derecho de subrogación. Eso se ve en la materia derecho de obligaciones. Subrogarse significa colocarse en el lugar de otra persona. ¿Ok? En este caso se refiere a casos de divorcio,
donde una de las partes, uno de los excónyuges, queda dentro del inmueble. Generalmente es la persona que queda a cargo de los hijos, si hay hijos menores de edad, producto de esa relación. Dice el artículo 56. Cuando se produzca la disolución del grupo familiar que ocupa una vivienda arrendada, sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación judicial, nulidad del matrimonio o finalización del concubinato, y el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o arrendataria de la vivienda decidiera mudarse de esa vivienda, manifestase su voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que conviva con el arrendatario o arrendataria tendrá derecho a permanecer en esa vivienda con el contrato subrogado a su nombre y con los mismos deberes y derechos aceptados en la relación arrendaticia. A tales efectos, deberá el cónyuge, concubino o concubina o miembro del grupo familiar no arrendado que desee continuar haciendo uso de esa vivienda manifestar su voluntad de subrogarse el contrato por escrito, en documento autenticado y dentro de un plazo de 60 días a partir del momento en que ocurra la disolución del grupo familiar. Entonces, tiene una prerrogativa ese cónyuge, ese concubino, ese familiar que compartía vivienda con el arrendatario que ya por razones de ruptura de esa relación de tipo familiar no continuará en ese inmueble, tiene un lapso de tiempo de 60 días para ejercer esa prerrogativa y informar al arrendador que se va a subrogar en los derechos que tenía ese antiguo arrendatario, siempre y cuando medie, obviamente, un documento por escrito que deberá ser presentado ante un organismo público. Y por último, dentro de los derechos del arrendatario está el derecho de los herederos a subrogarse en el contrato por muerte del arrendatario. Entonces, aquí ya no se trata de una situación de tipo voluntario, de una disolución de un vínculo familiar, sino la ocurrencia, la apertura de una herencia por causa de muerte del arrendatario. Dice el artículo 57. En caso de fallecimiento del arrendatario o arrendataria, podrán subrogarse la relación arrendaticia los ocupantes, beneficiarios o beneficiarios del inmueble, quienes prueben una permanencia pacífica y continua en la vivienda, debiendo cumplir los términos impuestos en el contrato. Esta situación será homologada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en un plazo no mayor a 30 días hábiles del fallecimiento del arrendatario o arrendataria. Entonces, disponen de 30 días hábiles los familiares, los herederos del arrendatario o arrendataria para acudir a la SUNAVI, demostrar la ocurrencia del fallecimiento del arrendatario o arrendataria, por ejemplo, con el acta de defunción, y además demostrar, pues, con la documentación pertinente, su relación de parentesco con el arrendatario para que pueda subrogarse, puedan ellos subrogarse en esos derechos de ocupación sobre el inmueble y además en los deberes que conlleva la figura del arrendatario. Vamos a ver el caso especial del arrendamiento de viviendas estudiantiles. Esto se estilaba mucho, lo que pasa es que eso pues tiene también ciertas aristas. En las llamadas ciudades estudiantiles, por ejemplo, Mérida es una típica ciudad estudiantil, donde mucho del movimiento inmobiliario que ella ha tenido siempre, esa ciudad, ha sido derivado de los arrendamientos de viviendas estudiantiles, o lo que nosotros le decimos coloquialmente, las residencias. Dice el artículo 59 que para que un arrendador pueda dar en arrendamiento una vivienda de tipo estudiantil,
debe estar inscrito en un registro. Dice el artículo 59, toda persona natural o jurídica que ofrezca vivienda en alquiler para el uso estudiantil deberá estar registrado como arrendador de vivienda estudiantil ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá diseñar una política de beneficios dirigidos a promover el arrendamiento de vivienda estudiantil, debiendo realizar convenios con organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas y personas naturales o jurídicas en satisfacción al derecho de una vivienda digna y adecuada para los estudiantes. Bueno, esto también tiene sus vertientes, porque recordemos que a veces pues los estudiantes o las personas jóvenes no son los mejores cuidadores de las viviendas, entonces los arrendadores, perdón, tienen cierto recelo en dar en arrendamiento viviendas para estudiantes, en el entendido pues la responsabilidad que su juventud puede ver mermada, pero pues en tal caso debe estar registrado en la SUNAVI como arrendador de viviendas estudiantiles. En el artículo 62 de la ley que estamos viendo, están los derechos irrenunciables que tienen los estudiantes. Dice el artículo 62, son derechos irrenunciables de los estudiantes, arrendatarios o arrendatarias. Uno, el uso, gozo y disfrute de las áreas comunes, así como de los servicios básicos por los que cuenta el inmueble sobre el cual se constituye la vivienda estudiantil. Recordemos a veces que se arrienda, se da en alquiler el cuarto, pero sin derecho a cocina. Se da en alquiler el cuarto, pero con derecho a baño y cocina. No, es un derecho irrenunciable de los estudiantes el uso y goce de todas las dependencias que se encuentren a disposición del inmueble. Dos, el respeto a la privacidad, integridad, salud física y psicológica de los estudiantes, arrendatarios o arrendatarias por parte del arrendador de vivienda estudiantil. Obviamente, no podemos ingresar en su área privada a cuenta que somos los propietarios de la vivienda. Debemos respetar la privacidad de los estudiantes. Tres, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la utilización del tiempo, los cuales no podrán ser restringidos a causa del horario de entrada, salida y permanencia de la vivienda estudiantil, sin que ello implique el menoscabo de las normas de convivencia establecidas. Recordemos que hay estudiantes que tienen que trasnochar, mantienen sus luces encendidas, etcétera, etcétera. No, el arrendador no les puede menoscabar ese derecho porque obviamente ellos están en un proceso de aprendizaje y ustedes como estudiantes lo saben, donde a veces se requieren más horas del día para preparar alguna actividad o preparar algún examen. Cuarto, cualquier otro inherente a las personas establecidos por el ordenamiento jurídico vigente y los tratados internacionales firmados y ratificados por la República. Bueno, por ejemplo, deben tener unas condiciones sanitarias adecuadas. Eso es parte de eso, es un derecho humano, el disponer de dependencias sanitarias adecuadas, salubres, para los efectos de la vivienda, cocina en buen estado, baños en buen estado. Y en el artículo 63 están contemplados los deberes que también tienen todos los estudiantes. Dice el artículo 63, son deberes de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias en base al principio de respeto mutuo y convivencia. Uno, conocer, respetar y cumplir las normas de convivencia en la vivienda estudiantil. Obviamente, el hecho de que se respete la privacidad no implica que haya normas, que haya límites dentro de esa área, de esa vivienda. Los estudiantes deben conocer y respetar cuáles son esas normas de convivencia, cuáles son esos límites para no alterar a las demás personas que habitan el inmueble. Dos, cuidar y colaborar con el mantenimiento, el buen estado de los espacios de la vivienda estudiantil.
Tres, el respeto a la intimidad y privacidad del arrendador o arrendadora y su familia. También igualmente, así como el arrendador o arrendadora debe respetar la privacidad del estudiante, el estudiante también debe respetar la privacidad del arrendador o arrendador. En cuanto a la relación arrendaticia, en el caso de los locales comerciales, son un poco distintas las normas o el alcance de las normas que con respecto a el arrendamiento de viviendas. En el artículo 6 de el decreto con rango, valor y fuerza de ley que regula los arrendamientos de inmuebles para uso comercial, recordemos que tiene un nombre bastante largo, está contemplada el fundamento que tiene esa relación arrendaticia. Y dice el artículo 6, la relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial. ¿Generen estas lucro o no? Recordemos que vimos en casos anteriores a cuáles inmuebles se aplica este decreto con fuerza de ley y a cuáles. La relación arrendaticia genera para las partes un conjunto de obligaciones y derechos de carácter personal, en las cuales prevalecerá el orden que se indica. Uno, las disposiciones del presente decreto ley. Dos, los reglamentos que desarrolle el presente decreto ley. Tres, las disposiciones contenidas en instrumentos normativos de rango sublegal de carácter general que fueren dictadas por el Ministerio con competencia en materia de comercio. Y cuatro, los contratos, acuerdos o convenciones establecidos de mutuo acuerdo por las partes mediante la manifestación fehaciente de voluntad de las mismas. En tal sentido, no tendrán validez alguna las disposiciones establecidas en contratos de adhesión. Es decir, los contratos de tipo de adhesión son aquellos contratos donde no hay la disponibilidad de derechos por parte de una de las partes. No hay la facultad de poder determinar cuáles son las regulaciones o las normas que van a reglar esa relación. Entonces, en este caso, no son permitidas las normas de contratos de adhesión. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen en este caso los arrendadores? Primero, entregarlos en buen estado de mantenimiento, conservación y solvente, como lo dice el artículo 8 del decreto con fuerza de ley. Los arrendadores de inmuebles de uso comercial están en la obligación de entregarlos en buen estado de mantenimiento y conservación y solventes en servicios públicos domiciliarios al inicio de la relación arrendaticia. Una vez culminada la relación arrendaticia, el arrendatario deberá entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió. La segunda obligación que tienen los arrendadores es garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario durante el tiempo del contrato, tal y como le establece el artículo 10. Vale la misma acotación que para el caso de los arrendamientos de vivienda. No se puede perturbar el uso y disfrute que se está cediendo en calidad de arrendamiento al arrendatario. También como obligación tiene cubrir los costos de las reparaciones mayores, de acuerdo al artículo 11. Igual, en los mismos términos del arrendamiento de viviendas, los arrendadores y arrendadoras deben cubrir los costos de las reparaciones mayores. Y por último, tienen prohibido cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos de este decreto con fuerza y rango de ley. Igualmente, los arrendatarios tienen obligaciones dentro de esta relación arrendaticia cuando se trata de locales comerciales. La primera obligación, entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió, a la luz del artículo 8 del decreto con fuerza de ley. Segundo, no causar daños maliciosos al inmueble
conforme al artículo 9. Y ustedes dirán, ¿qué son esos daños maliciosos o qué se puede considerar como daños maliciosos? Esos daños intencionales, esos daños que se efectúan por razones de dolo, simplemente por el hecho de deteriorar el inmueble para conseguir un provecho con ese daño. También tienen como obligación notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla al arrendador los daños que afectaren el inmueble. Entonces, cualquier daño de tipo estructural, de tipo que requieran una reparación mayor, tiene el arrendatario o arrendataria 3 días para notificar al arrendador o a la arrendadora de esa situación. Otra obligación, obviamente, una de las obligaciones primigenias, pagar al arrendador el canon de arrendamiento, según la forma que se haya fijado en el contrato, y acordémonos entonces que puede ser si se hace el pago en efectivo, si se hace el pago por transferencia electrónica o por cualquiera de los medios que la ley permita efectuar. Y por último, no modificar el uso, rubro comercial, denominación y marca establecidos en el respectivo contrato de arrendamientos. A veces se alquilan los locales comerciales con los llamados puntos comerciales, donde son para usos específicos. La misma eh, verificación o la misma inspección de los bomberos de las diferentes alcaldías establecen cuáles son los usos que se le puede dar al inmueble. Entonces, un inmueble de un local comercial que tiene un uso para la producción industrial de algún bien, para la manufactura de algún bien, no puede ser utilizado, por ejemplo, para otro rubro distinto que altere o que cambie la naturaleza misma de ese inmueble. Entonces, según el artículo 16 de las normas que estamos viendo, no puede ser alterado ese rubro comercial o denominación según el contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los derechos que tienen los arrendatarios dentro del contrato? Primero, el derecho a que se le elabore un contrato por escrito y autenticado. Igual que en el caso de los arrendamientos de viviendas, según el artículo 13 de este decreto con fuerza, valor y rango de ley de arrendamientos de inmueble para uso comercial, tienen derecho a que se elabore un contrato escrito y autenticado. Obviamente, este tipo de contratos no está exonerado en cuanto a los emolumentos que deben ser cancelados en una notaría, por ejemplo, o en un registro con funciones notariales. Otro derecho que tienen es el derecho a no pagar primas por cesión, traspaso, arriendo, por venta de punto comercial o aceptar como condición la compra de bienes inmuebles que se encuentren en el local. ¿Ok? No puede pagarse una prima adicional, por ejemplo, por el punto, que el punto comercial que se está cediendo con ese inmueble, porque se supone que ese punto comercial forma parte de ese inmueble. Y tienen derecho a que el contrato no sufra cambios por cambio del arrendador. Es decir, si el inmueble pasa a otro propietario, los términos del contrato de arrendamiento de locales comerciales siguen intactos mientras dure la vigencia de ese contrato de el arrendamiento. Quiero tomarme estos últimos minutos de este encuentro sincrónico para hablarles un poquito de la actividad que nosotros vamos a hacer como evaluación de este tercer módulo. Yo les voy a estar subiendo una información con respecto a contratos de arrendamiento. Vamos a tratar de hacer algo práctico con respecto a los contratos de arrendamiento para que ustedes sepan más o menos cómo es la redacción de un contrato de arrendamiento de viviendas y cómo debe ser la redacción o cómo es la redacción que se estila o que se utiliza para los contratos de arrendamientos de locales comerciales. Entonces, en este sentido, vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana antes de que nos corresponda ya
la semana de la evaluación número 3, yo les voy a estar subiendo un material para que lo verifiquemos y sobre esa base, entonces nosotros vamos a partir de allí para realizar la evaluación que vamos a efectuar, Dios mediante, para este tercer módulo. Muchísimas gracias entonces por su atención, estimados participantes, y ya saben que cualquier duda puede ser solventada a través de la mensajería que está disponible en la plataforma.